tú durmiendo. Toma, arregla esa sábana. Antes de comenzar, veamos la diferencia entre ordenar y organizar. Son dos cosas muy diferentes. Ordenar es poner las cosas en su lugar y organizar es poner orden en un lugar. Para ordenar se sigue este procedimiento. Ropa y Spark Joy, libros, papeles, Komono que ocupa todo esto y por último los objetos sentimentales. Hoy les enseñaré a cómo ordenar sus t-shirts con mangas y sin mangas, calcetines, ropa interior, shorts y pantalones cortos y jeans y pantalones largos. Para doblar un t-shirt con mangas, primero doblamos su lado izquierdo junto con su manga, luego su lado derecho junto con su manga. Y ahora doblamos en tres. El primero hasta las mangas, luego hasta el tope y así se guarda en la gaveta. Para doblar uno sin mangas, primero se dobla su lado izquierdo, luego el derecho y después doblamos en tres. Primero hasta las mangas, luego hasta el tope y por último así se guarda. Muchas personas doblan sus calcetines así, pero es la manera incorrecta porque están dañando el elástico. La manera correcta es poner un calcetín encima del otro y luego doblarlo 1 y 2 y así se guarda. Para doblar este tipo de ropa interior, primero se dobla la parte de la pierna hacia arriba, luego hacia la izquierda o la derecha como prefieras. Y ahora doblamos hacia abajo 2 o 3 veces, esa es tu elección. Yo lo haré de 3 y así queda. Separa torcido porque está la fina. Este tipo de calzón se dobla doblando la parte de abajo hacia arriba, luego hacia la izquierda o derecha como prefiera y ahora hacia abajo 2 veces. La ropa femenina y de bebé también se dobla de esta misma forma. Para doblar los shorts, primero se dobla la parte izquierda o derecha, luego la parte de arriba hacia abajo 2 o 3 veces, pero en este caso es de 3. Y así queda. Todos los shorts se doblan de la misma forma sin excepción. Todos los pantalones largos se doblan de esta forma. Primero su parte izquierda o derecha, luego la parte de la pierna hacia arriba hasta esta raya. Como es un doblado de 3, se dobla hasta el tope y quedará así.